Entonces, vamos a seguir, hermanos, con la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16 hasta el versículo 23. Colosenses capítulo 2, versículo 16 hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido poder compartir la palabra del Señor. Así que vamos a orar antes de entrar a Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Y el título es una advertencia a la iglesia. Entonces, voy a invitarte a inclinar tu rostro y que el Señor nos guíe en este tiempo, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pido que tú nos guíes a toda verdad, Señor, que muévete entre nosotros a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a discernir, a escudriñar, a trazar bien tu palabra, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean las palabras del que está exponiendo, que sea tu palabra la que nos pueda mover, Señor, a toda verdad. Que podamos nosotros, al término de esto, cambiar nuestras vidas, ir creciendo de gracia en gracia, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre. Te encomendamos este tiempo en tus manos. Guíanos conforme a tu voluntad. En los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a Colosenses capítulo 2, verso 16 al 23. Desde las luces del semáforo que señalan el paso, ustedes ven el semáforo, los colores, hasta las etiquetas de algunos envases marcadas con símbolos de advertencia, las señales de peligro forman parte de nuestra vida cotidiana. A los niños se les debe enseñar a obedecer estas señales y ser advertidos por estas señales. Y a nosotros los adultos se nos manda a ser conscientes de ellas y no desatenderlas. Las advertencias son un asunto de vida o muerte. La vida espiritual también tiene sus peligros, tiene sus advertencias. El Señor en su palabra nos muestra esa verdad. Moisés advirtió al pueblo de Israel a tener mucho cuidado de olvidarse del Señor una vez que entraran a la tierra prometida. El Señor Jesús con frecuencia nos advirtió y siempre usó la palabra guardaos para advertirnos de los falsos maestros. Vivimos en un mundo, hermanos, donde constantemente somos bombardeados con pensamientos y filosofías que intentan socavar el señorío y la suficiencia de Cristo y su palabra en nuestras vidas. Es así que en medio de este mundo caótico, estas falsas enseñanzas a veces se introducen en las iglesias y muchos caen allí y empiezan a seguir el camino equivocado y dejan de creer en Cristo como suficiente para nuestra vida espiritual y para nuestra santificación. Hermanos, aún a pesar de estar en una iglesia bíblica, no nos hace libre de estos errores. Entonces, así que te pido que puedas escuchar y escudriñar la palabra en este tiempo, porque necesitamos guardar nuestros corazones. Los hermanos de la iglesia de Colosas
tienen falsos maestros, los falsos maestros están enseñando que Jesucristo no es suficiente y que hay que añadir otras cosas. Ellos creían en un nivel superior de conocimiento y de iluminación espiritual. Ellos empezaron a menospreciar a los que no compartían su mismo modo de pensar. Y su influencia fue tan fuerte, que muchos fueron engañados y empezaron a apartarse de la verdadera fe en Cristo. Era un sincretismo que intentaba unir varios elementos del judaísmo y también del paganismo. Pablo escribe la carta a los colosenses para advertir a los hermanos de esta iglesia sobre estas falsas enseñanzas que se estaban dando y para que ellos no fueran intimidados por estos falsos maestros. Así que en esta mañana en nuestro texto vamos a ver tres cosas. Una advertencia sobre el legalismo, una advertencia sobre el misticismo y una advertencia sobre el ascetismo. Nuestro texto comienza con una frase conectora, por tanto. Es una partícula de enlace que une este versículo con lo anteriormente dicho. Y si tú retrocedes un poquito en nuestro texto, en el verso 18, dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo hace un llamado de atención y te dice: mirad, por tanto, hermanos. Mirad. Lo usa para despertar y estimular nuestra atención. En la escritura hay tres tipos de énfasis o llamados de atención para mostrar lo que está ahí, para mostrar la importancia que tiene el ver estas cosas, para despertar nuestra mente de la pesadez de lo que se va a hablar, porque es algo necesario. Su propósito es estimular nuestra atención cuando se va a decir una verdad importante, digna de que nuestros pensamientos y nuestros afectos sean encendidos para poder escuchar con total atención. Mirad implica que debo tener cuidado. Mirad es como un letrero ahí de advertencia de peligro. Mirad es como estas advertencias que hay en algunos hogares donde dice peligro, alta tensión, o en algunos postes tal vez de luz, donde dice peligro, alta tensión, peligro, alto voltaje. Y entonces se nos llama a tener cuidado estas advertencias. Entonces mirad funciona más o menos así dentro de la escritura. Y Pablo nos va a advertir algo. Y entonces nuestro texto al comenzar el 8 dice: mirad que nadie os engañe. Y Pablo podría decir: Pablo, ¿qué nos van a engañar? ¿Cómo nos pueden engañar? Hermano, te pueden engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es decir, con sutilezas y filosofías vanas y engañosas. Pablo advierte a los hermanos de Colosas que estas eran herejías muy peligrosas, pero están diseñadas y porque están diseñadas según los principios del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, hermanos, con esta filosofía, porque es cautivante por naturaleza, es peligrosa porque atrae, porque es persuasiva, porque al hablar de estas filosofías, al hablar de estas herejías, vamos a hablar también de obediencia, vamos a hablar de sacrificio, vamos a hablar de santidad. Ahí está el gran peligro de estas enseñanzas que muchas veces son sutiles, que se cuelan en nuestro corazón y al final nos damos cuenta que estamos en esa condición. Así que, hermanos, por más que estemos en una iglesia bíblica, hay una necesidad de guardar nuestros corazones, orar al Señor por más gracia, porque el apóstol nos va a advertir aquí acerca del legalismo primeramente, versos 16 y 17. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, nuestro llamado es a luchar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón contra el legalismo, porque de una u otra manera en nuestros corazones hay un grado de legalismo.
Lo primero que hacen estos falsos maestros, yéndonos ya a nuestro texto, es intimidar a los hermanos, considerándolos no cristianos. ¿Y por qué los consideraban no cristianos? Porque no comían lo que debían según ellos o no guardaban las fiestas que debían guardar según ellos. Y Pablo les dice, hermanos, todas esas cosas eran sombra por lo que habría de venir. Es decir, todo ritual judío que habían recibido de parte de Dios, todas las ordenanzas judías de parte de Dios, era la sombra que proyectaba el cuerpo que venía con Cristo. Es decir, era sombra para formar un pueblo único para Dios, separado de los pueblos paganos, con la única razón de ir preparando el camino de Jesús. Así lo profetizó Isaías y Mateo lo corrobora. Si pueden ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3, dice lo siguiente, aplicando un texto de Isaías. Mateo, dice el Evangelio de Mateo, dice lo siguiente, Mateo capítulo 3, versículo 2 y 3, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todas estas fiestas y sacrificios buscaban reunir a un pueblo con Dios esperando al prometido, el cual cumpliría en sí mismo cada una de estas fiestas y sería el sacrificio definitivo. Por eso Pablo dice una vez llegado el cuerpo, ya no tenía ninguna razón, ningún sentido seguir abrazando las sombras de este cuerpo. Todo este sistema ritualista tenía su razón de ser, pero una vez que llegó Jesús, ya se completó. Es como si un esposo se separa de su esposa y se va por mucho tiempo lejos y de pronto la esposa tiene ahí, para recordar al esposo, tiene ahí hasta el tiempo de llegada de su esposo, tiene ahí un cuadro, una foto de su esposo. Y de pronto, en un momento determinado, su esposo ya llegó y ella prefiere el cuadro que a su esposo en persona, que a su esposo en vida, y prefiere aferrarse al cuadro. Es más o menos para tener una idea de los rituales y todos los rituales judíos que se tenían que hacer, las fiestas judías que se tenían que cumplir, delegadas por el Señor. Y Pablo no niega esa verdad. Por tanto, Pablo va a decirle a estos hermanos que nadie te juzgue, porque Cristo es el cumplimiento. Pero estos rituales también tenían algo de paganismo, por cierto. Vemos que de esa manera se convertía en una herejía. Y es decir, todo estaba contrario a las Escrituras, porque en Cristo nosotros estamos completos. Por tanto, nadie puede juzgarte, porque dice la palabra que nadie te juzgue por comida o bebida en cuanto a días de fiesta o días de reposo, porque era sombra de lo que había de venir, era sombra de Cristo. Pero ahora nosotros estamos en Cristo y en Cristo estamos completos. Hermano, pero aún no me has respondido, dirías tú, ¿qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Puede ser tratando de obedecer la misma ley de Dios o puede ser obedeciendo reglas de los hombres. El legalismo pone en el mismo nivel el observar estos rituales y el mismo nivel de la santidad. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para ser bendecido o aceptado por Él. El legalista descansa, dice, el legalista descansa en sus obras, descansa en un estándar de conducta previamente establecido. Todo lo contrario del Evangelio, hermanos, que nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios en Cristo por pura gracia del Señor. El legalismo dice que debemos obedecer para ser aceptados, pero el Evangelio te dice que la aceptación es primero, la obediencia después. En el legalismo la obediencia viene primero para alcanzar aceptación delante de Dios, delante de los demás o delante de mí mismo. Todo gira en torno a lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Y tal vez muchos de nosotros llegamos a ese punto, un momento, cuando pecamos o tal vez pecamos y nos deslizamos y estamos con la conciencia
oh, ¿cómo me va a ver el Señor? Y buscamos tal vez depender de nuestras obras. Entonces, no depende de nosotros ni de nuestros méritos, pero es atractivo porque nosotros siempre queremos tener en parte en algo. Entonces, eso lo hace atractivo. En el Evangelio es todo lo contrario, allí no hay méritos. Romanos nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 7, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluido por lo cual la ley por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo en Romanos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Como decía el pastor Sujel Micheley, lo único que contribuimos con nuestra salvación es nuestro pecado. Entonces los falsos maestros están buscando poner cargas a estos hermanos de Colosas, porque es carga de esclavitud, porque vemos, están buscando ponerle a estos hermanos, están juzgando a los hermanos y pretenden que ellos cumplan la ley, porque ellos decían que solamente a través de cumplir la ley ellos van a poder ser hijos de Dios, que Cristo no es suficiente. Ellos intentan arreglar eso, añadir a la obra de Cristo. Ellos están diciendo que Cristo no terminó la obra de la salvación en la cruz y que debemos agregarle algo. También pretende que Cristo no es suficiente para todas las necesidades espirituales del creyente. Pero la palabra te dice todo lo contrario. El problema es nuestro corazón, el problema es el corazón humano. La naturaleza humana halla su ambiente natural en los deberes religiosos. Somos seres religiosos por naturaleza, por nacimiento. Si no estás adorando a Dios, estás adorando a otro Dios. Es decir, nosotros al obedecer es parte de la forma como hemos sido creados. Porque el corazón humano es débil cuando se trata de hacer cosas espirituales, pero tiene mucha fuerza cuando se trata de practicar las reglas y prácticas religiosas. Los falsos maestros afirmaban que los que practicaran la ley, los que cumplieran la ley, alcanzarían una vida espiritual más profunda. Pero estas prácticas aparentaban piedad, pero en realidad estas prácticas no lograban ninguna espiritualidad. ¿Por qué? Porque daba un fruto contrario a lo que Dios quiere, contrario a la palabra de Dios, contrario al fruto que nosotros debiéramos dar. Entonces, ¿cuál es el fruto del legalismo? Pues el legalismo exalta el orgullo y el ego. El legalismo produce todo contrario a la gracia. Ambos son distintos. Orgullo, autojusticia versus la gloria de Dios en Cristo. El legalismo enaltece, el evangelio humilla. El legalismo trata de lo que yo puedo hacer por Dios y mi salvación, y el evangelio trata de lo que Dios ya hizo por mí a través de Cristo en mi salvación. El legalismo antepone mi obediencia frente a la obediencia de Cristo en la cruz. Mis méritos frente a los méritos de Cristo en la cruz. Mi sacrificio frente a los sacrificios de Cristo en la cruz. Mi santidad frente a la santidad de Cristo. Mis obras para salvarme o comprar el favor de Dios frente al regalo de la gracia que Dios nos da en Cristo. Uno de los ejemplos más claros y conocidos en el Nuevo Testamento es el fariseo y el publicano de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice la palabra del Señor, si tú tienes Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quién se iba dirigido eso? A los fariseos. Dos hombres subieron al pueblo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio en mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero vemos cómo el legalismo te puede llevar a cambiar de rumbo. Las cosas que este fariseo está haciendo son correctas,
Pero el problema es que su corazón estaba descansando en estas obras, lo estaba tomando como un fin, estas obras. Y no, la oración, el ayuno son medios de gracia para encontrarnos más con el Señor. Entonces podemos hacer cosas buenas y deslizarnos y llegar a un punto de legalismo. Por eso es que es tan peligroso esta herejía, por eso es que es tan peligroso. Y muchas veces tal vez nosotros estamos en ese lugar. Este fariseo basaba su espiritualidad en sus obras. Este fariseo basaba su espiritualidad en orar, en ayunar, en una vida moral, que si bien es cierto es parte de lo que el Señor ha dejado como medios de gracia y nos ha demandado a través del Evangelio, esto puede convertirse en una obra pecaminosa al depender de ellas como un fin en sí mismo. Entonces, cuando vemos eso, debemos guardar nuestros corazones, hermanos, porque es tan sutil a veces nuestro corazón que se inclina al pecado. Y una de las cosas que el legalismo hace es robar el gozo de tu corazón, robar el gozo del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque el legalismo parte desde el punto que si el Señor me bendice, fue mérito mío porque me porté bien. El legalista recibe la bendición como un logro personal. Claro que Dios tiene que bendecirme, es que me estoy portando bien. Tal vez en algún momento se cruzó eso por tu mente. Pensar que por tus méritos, que por tus obras tú vas a recibir favor de Dios. Todo lo que nosotros recibimos es por pura gracia de Dios. Todo lo que nosotros recibimos es por medio de Cristo. Nosotros fuimos aceptados por Dios a través de Cristo y no por nosotros. Cada vez que Dios me bendice, es porque yo soy un santo, es porque yo estoy cumpliendo, es porque yo estoy obedeciendo, es porque yo estoy guardando la ley. Y cuando el Señor no me bendice, cuando de pronto mi hermano, que lo veo más débil, tal vez es nuevo en la fe, es mucho más débil que yo, y veo cómo el Señor lo va bendiciendo, y veo cómo el Señor está bendiciendo su hogar, su vida, y empiezo a sentirme mal, a sentirme mal. Y llegan a hacer enojo en mi corazón, y llego a perder el gozo, y llego a quejarme. El legalismo no produce alegría porque el gozo deriva de la gracia, no de las obras. Y muchas veces tal vez tú puedas estar triste porque no logras conseguir o no andar en una vida de santidad como tú quisieras. Es la lucha que tenemos todos. Todos estamos luchando contra el pecado. A veces tal vez caemos, pero nos levantamos. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Porque el Señor nos sustenta. Porque si fuera por nosotros ya nos hubiéramos deslizado. Es la gracia del Señor, no es mis obras la que va a mover realmente a un cambio en mi vida. La parábola del hijo pródigo, vemos cómo hay una enseñanza grandiosa ahí también. Porque el problema no solamente es aquel hijo que se va, sino el hijo que se queda, obedeciendo al Padre, junto al Padre. Pero eres el que se queja, porque así es el legalismo. Te hace depender de tus obras y consideras que deberías recibir más por portarte bien, o tal o cual persona no debiera recibir porque se está portando mal. Eso es legalismo. El legalismo manipula a Dios, rechaza su soberanía, rechaza la verdadera santidad la humildad acepta la verdadera santidad, la humildad acepta todo de Dios. El legalismo manipula a Dios y rechaza su soberanía. La verdadera santidad acepta todo de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios y depender de esa gracia para vivir me ayuda a aceptar la soberanía de Dios. Y como consecuencia de eso, voy a tener un contentamiento siempre. Vivir bajo la gracia, viviendo bajo la gracia, sabré que no porque me porto bien el Señor deberá corresponderme como creo que debe corresponderme. Todo lo que yo hago es para agradar a aquel que me salvó. Todo lo que yo hago es para
porque sé que es bueno hacerlo, porque Él demanda eso de mí, porque sé que va a ser de bien para mí. Todo lo que yo hago debe ser para la gloria del Señor, no para lograr algo. El legalismo te desvía de la suficiencia de Cristo. Entonces, hermano, ¿quiere decir que ya no hago obras? No, todos hemos sido salvados por gracia, nos sostenemos por gracia, hacemos obras, pero no dependemos de esas obras. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, no para depender de ellas, no para vivir por ellas, no para buscar favor de Dios, porque todo lo que nosotros recibimos es de pura gracia, porque a nosotros nos atañe, porque a nosotros se nos demanda cuidar nuestra santidad personal. La Biblia nos enseña que aquellos quien el Señor justifica también los santifica. Y todo creyente tiene una responsabilidad. Pero en medio de esa responsabilidad, a veces el legalismo te sonríe. Y a veces en medio de buscar obedecer al Señor, a veces sutilmente nos queremos desviar. Pero hay un mandato del Señor en guardar nuestras vidas, guardar nuestros corazones, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, los mandamientos son la norma de vida para el cristiano. Pero ¿y el legalismo? La ley no te condena, la ley no condena al creyente, pues Cristo pagó en la cruz del Calvario. Esa ley que es una norma para guiarnos como cristianos. El problema es que muchos sienten que es una carga, pero el cristiano no debería sentir que esto es una carga. ¿Por qué? Porque el Señor en el nuevo pacto nos dice, pondré mi ley en sus corazones. Y el salmista en su ley se deleita día y noche, en su palabra. Entonces, nosotros tenemos responsabilidad, pero guardemos nuestro corazón, porque a veces por querer cumplir esa responsabilidad, nosotros podemos desviarnos a ser legalistas y empezar tal vez a juzgar a nuestros hermanos. Pero vemos cómo estos falsos maestros están juzgando y cargando a estos hermanos de Colosas para que ellos siguieran sus caminos, el vivir por sus obras, apartándose por completo de la suficiencia de Cristo. Pero también el apóstol Pablo nos va a advertir sobre otro problema que existe, sobre el misticismo. Porque estos hombres están descalificando por completo a nuestros hermanos de Colosas. Dice la palabra en el versículo 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Los falsos maestros están tratando de que los hermanos de Colosas vean que la salvación en Cristo era una salvación incompleta. Volviendo a retomar esto. Es la búsqueda de una experiencia. ¿Pero qué es el misticismo? Es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, dejando a un lado el intelecto y descansando en la intuición y la iluminación interna. El místico va a usar mantras. El místico usa mantras. Es decir, la repetición de una frase o tal vez la repetición de sonidos. Hermanos, y tal vez en algún momento tú has actuado de esa manera inconscientemente. Porque hay personas que toman frases de la Biblia, frases que son verdad en la palabra de Dios, y creen que como algo místico, solamente al repetir, las personas van a cambiar, las personas van a entender el Evangelio, las personas van a descansar en Cristo. No sé si ustedes tal vez han escuchado, por ejemplo, la sangre de Cristo tiene poder. Es una verdad, la sangre de Cristo tiene poder, porque ahí en la cruz Él derramó su sangre y venció la muerte, venció el pecado y nos dio vida nueva al creer en Él. Pero muchas veces es usado como algo mágico. Eso es misticismo. Es una verdad, la sangre de Cristo tiene poder y creen que al repetir eso se ahuyentan los malos espíritus,
Se ahuyentan todas las cosas y toda la gente cambia al instante como por arte de magia. O tal vez han escuchado de gente que balbucea ciertas cosas, pero que son inteligibles, no se le puede entender. Son mantras, son mantras. Y en el peor de los casos pudiera entrar en trance o tener una experiencia demoníaca. La Biblia enseña que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Nosotros no ingresamos a la presencia de Dios por nosotros mismos, sino es a través de Cristo. Cristo es nuestro mediador. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. La Biblia juega un papel de importancia en nuestra relación. Por medio de Cristo podemos tener vida nueva, pero la palabra de Dios, la palabra de verdad, la revelación de Dios es el medio por el cual nosotros vamos conociendo más a Cristo, conociendo más a Dios. Y los falsos maestros le decían a nuestros hermanos de Colosas, ustedes necesitan hacer algo mucho más espiritual. Ustedes necesitan profundizar en su espiritualidad. Entonces se ponían en un nivel muy superior, como que eran más espirituales, porque ellos estaban haciendo estas cosas y estaban desechando. Y hermano, y Pablo va diciendo que no te quiten tu premio, que no te desechen, porque ellos no tienen autoridad para desechar, porque ellos no tienen autoridad con sus falsas revelaciones. Nosotros tenemos la autoridad del Señor en su palabra, la revelación del Señor en su palabra. No en sueños, no en visiones, no en trances, sino en la palabra de Dios. El misticismo nos lleva a no valorar la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y para nosotros a través de su palabra. Entonces, al desechar o al menospreciar o de alguna manera al ver con menosprecio o bajarle a un nivel la palabra, ellos ensalzaban sus revelaciones, sus visiones, y entonces los hermanos empezaban a más valorar estas revelaciones particulares, sean reales o imaginarias. Ellos empezaban a valorar más sobre la Biblia. Y yo sé que ustedes han sido testigos de esta información de las redes, de esta niña que a medio mundo hizo aterrorizar. Porque yo recuerdo que un pastor me llamó y me dijo, mira, había personas, inclusive hermanos, que estaban aquí por mi barrio, me dice, estaban visitándose los hermanos y ahora nadie sale. ¿Y por qué? Porque escucharon a esta niña que iba a salir un humo pestilente de la tierra y iba a matar a todo el mundo que estuviera afuera. ¿Y cómo la gente da lugar a eso? Dan lugar a estas cosas, aún cristianos dando lugar a revelaciones que no tienen nada que ver con la revelación real del Señor, simplemente a estas visiones particulares, a estas visiones tal vez imaginarias. Entonces, cuando nosotros damos lugar a eso, nos desviamos de la verdadera fidelidad de Cristo, nos desviamos de la suficiencia de Cristo y empezamos a valorar eso y no a Cristo. Empezamos a dar lugar a eso, eso entretiene. Por eso es que al mundo le gusta. Por eso es que la gente escuchó a esta niña tal vez mucho más que el presidente. Entonces, cuando nosotros damos lugar al misticismo, estamos abandonando el terreno firme y rocoso de la verdad para entrar en las arenas movedizas de las visiones, de los sueños supuestamente espirituales. Esto no tiene nada de humildad como querían mostrar los falsos maestros. Si no tienen nada más que ver con la soberbia, porque ellos querían ser el centro de la atención. Ellos querían mostrarse como los más espirituales. Hermanos, fuera de la palabra de Dios jamás estaremos firmes. Nos llevará a las arenas movedizas de mi opinión personal el alejarnos de la palabra. O llevarnos al error de las emociones, aunque tengan apariencia de piedad. Eso es lo peligroso del misticismo. Tal vez muchos de nosotros pudiéramos deslizarnos a él en busca de sabiduría. Y yo escuché muchas veces, a mí me juzgaron, porque en las iglesias donde he estado no hablaban lenguas, por ejemplo, o no hacían estas cosas, no entraban en trance.
Y es terrible porque muchas de estas personas que hacen esto te juzgan y juzgan a los bautistas. Dicen, no, ahí no se mueve el Espíritu. No, pero el Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios, impregnando su palabra en tu corazón, abriendo tu entendimiento para que tú puedas ver a Cristo y ver esa imagen y ser transformado de gloria en gloria. Eso es lo que hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios juntos. Nos ayudan a conocer a Dios, nos ayudan a conocer a Cristo cada vez más. Nos ayuda a tener sabiduría. El misticismo te lleva a buscar esa sabiduría fuera de Cristo, ese conocimiento fuera de Cristo, ese conocimiento contrariamente a la Escritura. Porque Colosenses capítulo 2, verso 3 y 4 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto atraía, esto convencía, porque tenía que ver con santidad, porque tenía que ver con conocer a Dios, porque tenía que ver con la intención y el deseo de crecer más y profundizar más en el conocimiento de Dios. Pero no era a través de estos medios, de estas revelaciones extrabíblicas, sino el crecimiento es en la unión que tenemos con Cristo al ser salvados y afirmarnos a través de su palabra, conocerlo aún más a través de su palabra, de su revelación. Y entonces sigue diciendo la palabra, y nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ellos probablemente, decía un pastor, están diciendo, Dios es tan sublime, Dios está tan trascendente, y yo soy tan indigno, y en vez de llegar a Él, prefiero llegar a través de los ángeles. El problema es que la Biblia prohíbe estas prácticas, pero estos falsos maestros de Colosa están introduciendo eso. Y lo que están haciendo es llevar terriblemente al extravío a muchos hermanos de la iglesia de Colosas y los están apartando de la suficiencia de Cristo. Entonces, en Cristo encontramos sabiduría, en Cristo encontramos realmente paz. Pero ¿cómo hacemos eso? A través de buscarlo en la palabra del Señor y su Espíritu Santo nos esté ayudando en esa verdad. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Estas revelaciones tenían una apariencia de piedad, pero era carnalidad disfrazado. Por eso dice, vanamente hinchados en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ellos aparentemente eran más espirituales, pero en lugar de eso eran todo lo contrario. Ellos simplemente están llenando su mente, su soberbia, su altivez, al creerse muy superiores, mucho más espirituales, alejándose realmente de la cabeza que es Cristo, alejándose totalmente y realmente de la cabeza que es Cristo. Por tanto, ellos se mantenían tal vez como niños si es que eran cristianos, pero más seguro que tal vez no lo eran. Y no eran realmente, y estaban manteniéndose ahí en su mente carnal. Y no, ustedes colosenses, es como si les dijera Pablo, ustedes necesitan regresar a Cristo, centrarse en Cristo, ver la suficiencia de Cristo para seguir creciendo con el crecimiento que solamente Dios puede dar. Entonces, esta gente está hinchada en su mente, no descansan en Cristo, tanto para su salvación o para crecimiento. Ellos no descansan en Cristo, no dependen de Cristo, dependen de sí mismos, de sus revelaciones. Hermanos, es más fácil hablar de tus visiones, como he visto muchas veces, hablar de visiones, de tus sueños, que hablar de tu relación con Cristo. Cuando se ve este tipo de casos, estas personas
En sus hogares deja mucho que desear. En sus relaciones deja mucho que desear. Pero en la iglesia se creen más santos y más espirituales. Entonces, vemos que hay un problema con esto. Hay un problema con el misticismo porque es un peligro constante también. Porque pudiéramos nosotros desviarnos. Dios no lo quiere. Pero ahí tenemos la palabra de Dios que nos va advirtiendo que Cristo es suficiente para nosotros, que Cristo es suficiente para nuestra salvación, para nuestro crecimiento. ¿Y cómo lo encontramos? A través de su palabra. Vamos conociendo y creciendo de gloria en gloria al ver su imagen. Entonces, el misticismo también era un problema. Entonces, es un problema aún actual en muchos contextos. Y tal vez tú no estás libre de esos errores. Por tanto, hermanos, hay que guardar nuestro corazón. Pero también había otra herejía que estaba ahí latente, el ascetismo, que llamaban a la esclavitud. Dice la palabra del Señor, verso 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La doctrina del ascetismo enseña que debemos privarnos de ciertos placeres, de ciertas comodidades, de llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. Ascetismo viene de la palabra griega askesis, que significa entrenamiento o ejercicio. Entonces, el ascetismo busca privarse de estos placeres. Hay un filósofo antiguo, no recuerdo, que mandaba preparar en su casa. Él salía a caminar, él salía a ejercitarse y dejaba en su casa a sus criados y les decía: cuando yo regrese quiero encontrar una mesa servida de alimentos deliciosos, de fruta, entre otras cosas. Entonces él regresaba y lo único que pedía era un vaso de agua y un pan. Entonces este filósofo comía y él estaba muy orgulloso de que al final, al terminar su pan y su agua, les decía a sus criados o a los que estaban a su servicio que pudieran comer todo lo que estaba en la mesa. Y él se jactaba de que podía controlar ese hambre, de que podía hacerlo, de que tenía dominio propio. Era una causa de orgullo a él. Entonces, el ascetismo tiene esta connotación. Es decir, debe haber esta privación, y esta necesidad. Y que a la medida que debilitamos el cuerpo, nosotros vamos a ser más espirituales. Hay ganancia espiritual en la medida que debilitamos el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están viendo al alma como una prisión, como algo que los está ahí manteniendo cautivos. Entonces, de manera que si debilitamos la presión, entonces vamos a ser súper espirituales. Entonces, ellos están infligiendo a su cuerpo dolor y en esa medida supuestamente están fortaleciendo su alma. Aún existen estas cosas el día de hoy. Hay muchas personas que buscan alcanzar el favor de Dios. Mira, Señor, el sacrificio que yo hago. Mira, Señor, yo estoy sufriendo, por tanto deberías bendecirme. Hay grupos que se infringen dolor ellos mismos como un complejo de culpa. Yo he visto cristianos que muchas veces han fallado, han cometido errores y de pronto tratan de privarse de muchas cosas, de comodidades tal vez para mostrarse delante de Dios que están arrepentidos. Dios mira tu corazón. Dios sabe si realmente te has arrepentido. Dios sabe si realmente has dejado tus pecados. Dios sabe si realmente has cambiado de caminar. Entonces vemos que el ascetismo va a promover estas privaciones para ganar más espiritualidad, cuando realmente el ascetismo y el cristianismo están diametralmente opuestos. Entonces, ¿y por qué los cristianos no deberíamos ser ascetas? Porque el ascetismo está en todas las religiones. Porque dice la palabra, porque no es una religión de procedencia humana.
no proviene de Dios, proviene del hombre, proviene del mundo, según los principios del mundo. Ustedes están, diría la traducción lenguaje actual, en el capítulo 2, verso 20 y 21, dice lo siguiente, en traducción lenguaje actual. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Colosas. Hermanos, ustedes son diferentes, ustedes pertenecen a un reino diferente, ustedes tienen ciudadanía celestial, ustedes son diferentes al mundo. Ustedes han muerto en Cristo y ya no están sujetos al sistema del mundo, porque tú moriste en Cristo para el mundo. Lo que, como diría el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo no conoce a Dios y el ascetismo es un sistema del mundo, que el mundo lo produce. Y en muchas religiones, como les decía, se practica el ascetismo. Entonces, son enseñanzas que intentaban dogmatizar a nuestros hermanos de Colosas. Y Pablo les dice, no se dejen dogmatizar, porque estas cosas son prohibidas, porque han sido diseñadas y hechas por el hombre, no por Dios. Y 1 Timoteo capítulo 4 nos va a decir una verdad grande que nosotros debemos considerar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, no hagan caso porque así será en los postreros tiempos. Es una apostasía, ellos están apostando. Si ustedes hacen eso, están apostatando de la fe. Están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque son contrarias a la Escritura, porque son contrarias al propósito de Dios, al deseo de Dios para su pueblo. Porque el ascetismo le da importancia a cosas que no tienen importancia. Porque te prohíbe cosas que no te hacen un mal espiritual. Entonces vemos que el ascetismo también era un peligro, también continúa tal vez siendo un peligro para nosotros. Hay grupos que llevan el ayuno a un extremo. ¿Y qué buscan ellos? Buscar el favor de Dios. Yo recuerdo una historia de alguien que conocí, de alguien, era un hermano extranjero, y de pronto él recibía apoyo de sus padres. Él estaba en un seminario y recibía apoyo de sus padres, y de pronto él llega un momento a ser inspirado por Dios, revelado tal vez, y de pronto dice, yo ya no quiero recibir apoyo de mis padres, yo quiero sufrir hambre y esperar que el Señor me dé de comer. Y empezó, y está yendo por el camino del ascetismo. Y empezó, y me dicen que padeció mucha hambre y casi se enferma el hombre. ¿Por qué? Porque él consideraba que si no hay dolor, no hay crecimiento espiritual. Si no hay sufrimiento, no hay crecimiento espiritual. En el sentido de buscar sufrimiento. Nosotros vamos a sufrir. En un sentido, vamos a sufrir, pero no estamos buscando ese sufrimiento. Dios permite el sufrimiento para moldearnos, para ir formando, pero nosotros no estamos buscando ese sufrimiento. Es Dios quien va a poner lo que nosotros necesitamos, pero no andamos buscando para crecer, para martirizar la carne, para martirizar nuestros deseos. Son enseñanzas humanas que pierden su valor. Algunos se afligen y se azotan para no tener deseos sexuales. Y eso pasa en muchas religiones. Entonces, seguramente estos falsos maestros están enseñando diversas cosas, que se abstengan de muchas de estas cosas que libremente pudieran hacerlo. Muchas de estas cosas pudieran resultar útiles. Pablo dice
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Un hermano puede estar sufriendo en una situación de necesidad, él puede buscar, por ejemplo, privarse de ciertas cosas, pero eso no lo va a librar, por ejemplo, de los apetitos sexuales, de los apetitos, qué sé yo, de pecar. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios la que nos sustenta y no necesariamente nosotros vamos a obtener más santificación, más santidad al abstenernos de cosas. Entonces, hay muchas cosas que son lícitas para el cristiano, pero obviamente debe tener discernimiento y debe guiarse por la palabra del Señor. Y la palabra nos dice que estamos viviendo por gracia, que dependemos del Señor en su sostén por gracia y no necesitamos buscar ese padecimiento. Tranquilo, si quieres padecer, el Señor pondrá un tiempo ahí de padecimiento, no sabemos cuándo. Él sabe lo que tú necesitas, así que no tienes. Si tú estás buscando tal vez eso, tranquilo, ya llegará. Entonces, tienen apariencia de piedad, pero no sirven contra los apetitos de la carne. Es como Cristo en Marcos 7 hablándole a los fariseos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nosotros necesitamos, Cristo andó como nosotros, vivió una vida como cualquiera. La palabra no te prohíbe nada. No te prohíbe nada. Y todo lo que no hacemos, lo hacemos porque Cristo es mejor, porque Cristo es suficiente, porque Cristo es nuestro gozo, porque Cristo es nuestra paz, porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad y ahí yo tengo todo. En Cristo yo estoy completo. Entonces Pablo nos hace esa advertencia, hace la advertencia a nuestros hermanos de Colosas, pero también nos hace una advertencia a nosotros los que estamos en este tiempo, que debemos cuidar que nadie nos engañe por medio de estas filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo nosotros estamos completos, porque en Cristo nosotros obtenemos toda la gracia que Dios tiene para nosotros. Solamente a través de Cristo, no por tus obras, no por tus revelaciones, solamente por Cristo y en su palabra. Ahí encontramos lo que necesitamos para conocer más a Dios, para relacionarnos más con Dios, para ir creciendo de gloria en gloria, conociendo a Cristo más y más. Todo lo demás te distrae, todo lo demás te aparta, todo lo demás te lleva a la perdición. Cristo es suficiente. En Cristo estamos completos. Cristo murió justamente para que no necesitáramos nada más. Cristo dio su vida y fue crucificado para que no necesitáramos nada más para ser salvados. No necesitáramos nada más para ser santificados, para depender única y exclusivamente de Cristo. Porque en Él nosotros estamos completos. Porque en Cristo nosotros estamos completos. Así que, hermanos míos y amados, no desmayemos, guardemos nuestro corazón de estas prácticas, de estas obras que solo nos llevan a apartarnos de la verdadera fidelidad al Señor. Y si tú eres alguien que tal vez está practicando estas cosas y no eres cristiano, yo te llamo a que consideres que Dios es un Dios santo, que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Él te da la oportunidad. No vas a conseguir nada haciendo esas cosas. No vas a conseguir nada, ningún favor de Dios haciendo obras. Tú necesitas a Cristo. Y en esta mañana yo te invito a que tú puedas aceptarlo en tu vida, puedas vivir para Él, puedas creer en Él,
porque solamente a través obtenemos perdón de nuestros pecados, porque solamente a través de Él obtenemos perdón y vida eterna, porque solo a través de Él nosotros logramos tener esperanza. Así que mi amigo, si tú no conoces a Cristo en esta mañana, yo te pido que dejes de lado tus cargas, que te arrepientas de haber sido desleal y rebelde frente a un Dios santo que te lo dio todo, aún la vida que preservas ahora, que tienes ahora. Así que ponte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios y cree en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si tú torciste tus caminos siendo hijo de Dios, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir perseverando, a seguir guardando nuestros corazones de estas herejías y que el Señor se glorifique en todas las cosas que hagamos. Al Señor sea toda la gloria. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad. Así te sea toda la gloria, Señor. Tú te mereces toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Guarda nuestros corazones, el corazón de tu iglesia, el corazón de tu pueblo, Señor. Líbranos de estas herejías, líbranos de torcer nuestros caminos y ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, sean cuales sean las circunstancias. A ti sea toda la gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta una nueva oportunidad.